Buenas noches. Le damos gracias a Dios por estar reunidos en este hogar. Cuento a mi hermano Miguel, cuento a mi hermana Joa, a Cintia, mi sobrina, mi hija. Que Dios nos bendiga a todos, a la depresión, a los vecinos, ciudades, campos, nuestros vecinos, los países. Que Dios nos bendiga y todos llegue esta palabra que llega hoy, que Dios quiere, que se haga la voluntad de Dios, que llegue a lugares donde está la necesidad. Y toda la humanidad sabe que hay un Dios, un creador, Dios, y el más pequeño o más grande. Pero sabrá que Cristo allí en la cruz pagó todo, que venció al acusador, venció la muerte, y que los hijos de Dios, los que han creído en Él y han aceptado a Cristo, Dios, andan en el Espíritu, no en la carne. ¿Ha salido ese velo? En realidad, o estarás en el primer pacto. ¿En cuál pacto estás? ¿En el primero o el segundo? Si dice que el fin de la ley es Cristo, Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Ya no es por obra, no es por sacrificio, no es por lo que hagas, no es por lo que estés en una sinagoga o en una iglesia, porque Jesucristo pagó todo aquí en la cruz, juntó los cielos con la tierra, se abrió todo, limpió todo, pagó los pecados de la humanidad, y a través de él hay vida. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Amén. Si has resucitado con Cristo, andas en el Espíritu. Ya no andas conforme a la carne y conforme hagas esto o costumbres o reglas. Porque las cosas invisibles son eternas, pero lo que se ve perece. ¿Cierto? Dice que en Romanos 9:30-31 dice Romanos 9:3, más Israel que iba atrás una ley de justicia no la alcanzó, porque ellos vivían por obras, vivían por la ley, pero por señales, pero no por fe, no por la gracia de Jesucristo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo que era Jesucristo. Por eso dice Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo. Escucha, hermano, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Cierto? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Sí, Señor. ¿Ya? 2 Corintios, capítulo 3, 14, 15, 16 y 17. Pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Qué quiere decir el entendimiento? Su mente, ese entendimiento, se embotó.
era algo que se cerró. Porque hasta el día de hoy, hoy la sinagoga, las iglesias, muchos traen las tradiciones de los judíos y de los fariseos y del antiguo pacto. Y nunca han conocido a Cristo. Y nunca ha sido quitado ese velo. Y andan en la carne, no en el espíritu. Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierten al Señor, el velo será quitado. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. ¿Y realmente ha salido ese velo? Si hoy es por la gracia de Jesucristo, el Espíritu, no por lo que ves y por lo que haces las costumbres, o por las cosas que se ven, no, por las cosas invisibles. Dice San Juan 6:66, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Que Dios le bendiga, hermano. Amén. ¿En qué andamos? ¿En la carne o en el espíritu? Dios conoce su corazón, conoce su mente, conoce nuestras vidas. ¿Cómo estamos? En realidad las cosas. Y hoy vamos a ver una palabra para su vida. Y que esta palabra llegue a sus corazones y entiendan que Cristo allí pagó todo. ¿Ya? Y realmente, si ese velo está puesto ahí, ha sido quitado por Cristo, o está ese velo. Que Dios bendiga, hermano mío. Bendición. El Señor bendiga a todos nuestros hermanos, hermanas, jóvenes, jovencitas, como nuestra familia. Sí, Señor. Y todos los que irán a oír, por medio de su gracia, la verdad. Como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. A los escribas, a los fariseos, le dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. El Señor bendiga a nuestros hermanos que están en el extranjero. Amén. Amén. Que nos ven, puedan analizar la palabra, porque sabemos que la palabra dice que el Señor, el Espíritu Eterno, nos enseña que nosotros no recibimos el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Amén. Para que sepamos todas las cosas que Él nos ha concedido. Así es, Señor. Y así hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, Así es, Señor. acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Por qué dice acomodando lo espiritual a lo espiritual? Porque este es un tesoro que está escondido. Gloria a Dios. ¿Ah? Este tesoro que está escondido estuvo en el paraíso, donde estuvo Adán y Eva en el principio, cuando estaban en una luz inaccesible. ¿Ah? Este tesoro le fue revelado a la iglesia, Gloria a Dios. a sus hijos, al pueblo de Dios, Sí, donde Padre. dice, donde hayan 2 o 3, en mi nombre, allí estoy yo en vuestro medio. Dice. Así es, Señor. Cuando habla de 2 o 3, está hablando que está el Padre y el Hijo en uno. Así es, Señor. ¿Ah? Así que no te tengas en poco, porque esto no es de muchos, es de pocos, Gloria a es Dios. para todos. Pero son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Así es, Señor. ¿Por qué? Porque el hombre lleva impregnado el judaísmo, lleva impregnado en su sangre, en el cuerpo, a Moisés. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo se llama? Le cuesta
creer a la verdad. Así es, Señor. Porque el hombre siempre ha querido ser esclavo. Cuando dice el Señor que quería conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres, le estaba hablando de este cuerpo. Gloria a Siempre ha Dios. querido ser esclavo de este cuerpo. Porque este cuerpo, desde chico, el hombre y la mujer, hemos sido, ¿cómo se llama? Cuando los preparados Instruido. y preparado. dominados, instruidos bajo este mundo, bajo esta carne, Así sometidos a nuestros trabajos laborales, sometidos a los que nos gobiernan, sometidos a los colegios. Todo es una mentira. es. La institución. Este mundo, este sistema. ¿Ah? Estamos instruidos para obedecer a esta carne. Así es, ¿Ah? Señor. Entonces el hombre ama trabajar, obrar, hacer obra. ¿Ah? Entonces el hombre quiere ganarse esta salvación por intermedio de obras, trabajar para ganarse, pero no. Esto ya fue pagado por Jesucristo, nuestro Dios, cuando vino a entregar su vida y en el Calvario. Amén. ¿Ah? Hace 2000 años atrás. Ya Él perdonó los pecados y en su carne condenó el pecado. Amén. La muerte y al diablo lo condenó. Solamente que hoy en día el hombre y la mujer que gobiernan y se han apartado de la verdad, como nos enseña allí en Romanos 1 en adelante, 18, 19, 20, 21, dice que el hombre cambió la gloria de Dios corruptible en la gloria imagen del hombre. Sí, Señor. Entonces el hombre le gusta ser gobernado. ¿Ah? Sí, Señor. A incorruptible, dice, a imagen de hombre, ser gobernado por un hombre, por una mujer en su trabajo, todo está acostumbrado, lleva un enfrenado, ni que la ley de Moisés no enfermó al hombre. Cintia, Cintia, bájame un poquito, por favor. Gloria al Sí, Señor. viene impregnado aquello. Entonces el hombre siempre ha querido ser gobernado. ¿Ah? Gobernado por este mundo, por esta carne. ¿Por qué? Porque Adán y Eva, a nosotros, ellos nos vendieron al pecado, como nos enseña allí en Romanos 7, 17. Amén. 7, 17. Dice que la ley era espiritual. Así es. Dice claramente, la ley es espiritual. Ah, nosotros somos carnales, dice. Gloria a Vendidos Dios. al pecado, dice. Amén. ¿Ah? Carnal, dice. ¿Por qué? Porque en la caída de Adán y Eva, el cual ellos vendieron aquello precioso que tenían, el cual estaban envueltos en una luz inaccesible, Gloria a Dios. ellos tomaron del fruto prohibido. Amén. ¿Ah? Y Romanos 7, 17. Bendito Dios. Romanos 7, 17 Amén. Y dice, entonces, ¿cómo se llama? Ellos allí Gloria a Dios, Padre. vendieron. Ayuda a su hijo, señor. Ahí vamos a buscarlo, veo que acá. 17. No lo he encontrado. no, sí está. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Amén. Amén. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el Amén. querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 14, 7, 14. Amén. 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Amén. 7, 14, hermano. Así dice, que la ley es espiritual, pero el hombre fue hecho a las obras. Gloria a Dios. ¿Ah? Fue una ley impuesta que hacía aquello y vivía. ¿Ah? Pero el hombre no pudo guardar aquella ley. Y nadie pudo, ni los profetas, ni Abraham, ni Isaac, Jacob, todos condenados, estábamos condenados bajo este cielo porque Adán nos arrastró a todos, Sí, Señor. porque vendieron aquello. Amén. ¿Ah? Lo vendieron, como Esaú cambió su primogenitura por Así un es. plato de comida y Amén. se la dio a Jacob. Gloria a Dios. También ellos nos vendieron Así es, Señor. por el deseo de su carne, su concupiscencia. Gloria a Dios. Cayeron y nos trajeron a todo el mundo. Caímos en condenación. Amén. ¿Ah? Por la condenación de un hombre vino la transgresión a todos los hombres. Así es. Y por la justificación
así también por la justicia de uno, en Jesucristo, vino la justificación de vida a todos los hombres. Amén. Romanos 5:18. Así que Jesús nos dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Pero ¿de cuál verdad nos está hablando el Señor? ¿De cuál verdad Bendito lo haría eres. libre? Porque le dijo Nicodemo que había que nacer de nuevo. ¿Ah? Había que dejar todo aquello, todas aquellas costumbres, todo aquello, aquellas cosas que traemos impregnadas en este cuerpo. ¿Ah? El orgullo, el ir primero yo en mi mente, hacer cosas que no me convienen, andar por vista, Así es, todo, Señor. todo. Entonces Jesús, al morir en la cruz, Él dice que fue levantado. Y se cumple la escritura cuando dice que Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, era necesario que así también el Hijo iba a ser levantado, dice, Gloria a para que Dios. todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Jesucristo fue levantado allí en el desierto, allí Él condenó el pecado, la muerte y a Satanás en su cuerpo, en su carne. Gloria a Dios. Por eso dice que Él es nuestra justicia. Él nos justificó, Gloria a Dios. porque nosotros no éramos capaces. Sí, No hubo Señor. ninguno. Ni Abraham, ni Isaac, Jacob, ni Moisés, ni David, ni Salomón, Salomón. ni en el principio Noé, el otro que fue llevado a Enoch, a nadie. ¿Ah? Nadie pudo. ¿Ah? Por eso que tuvo que venir Él. Por eso dice, por cuanto los hijos en Hebreos 2:14 participaron de sangre y carne, Él participó de lo mismo. ¿Ah? ¿Cuándo participamos de carne y sangre nosotros? En la caída de Adán. ¿Ah? ¿Por qué? Porque nosotros somos carnales y fuimos vendidos al pecado ese. Sí, Señor. Fuimos chegados en esta carne. Por eso que nadie pudo cumplir aquella ley. Y nadie la puede cumplir hoy en día. Amén. Porque ahora está la gracia. Sí, Cristo ya pagó ya. Gloria a Ah, Dios. el fin de la ley, como nos hablaba nuestro hermano, fue Cristo. Amén. Allí en la cruz desde 2000 años. El hombre, la humanidad quedó libre de pecado. Gloria a Quedó Dios. libre de toda maldición. Quedó libre de todo perjuicios. ¿Ah? De todas las cosas malas, visiones, todo quedó libre. Porque Jesús, Él fue el sacrificio vivo perfecto. Amén. Perfecto. ¿Ah? Y Él allí destruyó todo lo que el hombre no pudo hacer. Porque todos estamos confinados a la muerte. Como Bendito nos Dios. enseña allí, en Romanos 7, 4 y 5, dice, así también, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro. ¿De cuál? De aquel que resucitó de los muertos. Gloria a Dios. Porque Cristo, cuando muere, dice que Él quedó todo consumado, todo listo. Así es, Señor. Todo, la muerte quedó destruida, Satanás quedó destruido, el pecado quedó condenado en su cuerpo. Sí, Señor. Allí, por eso dice, le explica a la iglesia, al pueblo de Dios, los romanos, en Gálatas, cuando le habla a Pedro, cuando entraron los falsos hermanos en la Amén. iglesia, que en cuales ellos eran columnas, Juan, Jacob Sí, Señor. y Pedro eran columnas, dice. Pero igual dice en los Gálatas que ellos se introducían falsos hermanos a espiar la libertad que tenían nuestros hermanos y en los Gálatas, en cual ellos, dice, con su hipocresía arrastraron a la iglesia. Amén. ¿A qué? A judaizarse, a tomar cosas de visibles, ¿ah? Como lo hacen hoy en día los evangélicos, los católicos, y todavía están en la ley, en el Torá, aquellos. Ellos están en un pacto de muerte todavía. ¿Ah? Y la iglesia sigue bajo rudimentos, Amén. sigue bajo rudimentos y muchos siguen bajo, han mezclado el evangelio con el judaísmo, ¿ah? Con tradiciones, cosas de hombre. Sí, Pero Señor. el Espíritu Eterno nos enseña a nosotros, nos enseña allí en 2 Corintios 4:18, dice 4:18, allí dice, No mirando nosotros. no mirando nosotros las cosas que se ven, Sí. nos habla, nos enseña, porque Jesús dijo,
Y conoceréis la verdad los hará libre. Y si usted se va y lee en 2 Corintios, nos enseña el Espíritu Eterno, porque el Espíritu nos habla y el Espíritu nos está enseñando en este momento. Amén. En 2 Corintios 3, 17 dice que el Señor es el Espíritu. Amén. Y donde mora el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gloria a ¿Pero de Dios. cuál libertad está hablando? ¿Ah? Está hablando de la libertad que nos llevó Él, que nos hizo perfectos con una sola ofrenda para siempre. Gloria a Dios. Ya no andemos más conforme a esta carne, porque si andamos conforme a esta carne, el hombre y la mujer va a caer, Sí, va a Señor. caer bajo de sus concupiscencias de la carne, ¿ah? De sus pasiones, sus deseos. Allí van a venir, como están hoy en día los evangélicos, como están los católicos, como están muchas religiones, que ellos andan por los deseos de sus ojos, Sí, Ah. Señor. mirando las cosas que se ven, Así es. no mirando nosotros, dice, las cosas que se ven, sino las que no se ven. O sea, la iglesia, el pueblo de Dios, anda en el Espíritu, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Amén. Porque las Dios. cosas que se ven son Invisibles. temporales, dice. Temporales. Todo se acaba, todo esto lo que vemos nosotros se acaba. Pero dice que las cosas que nos vemos nosotros son eternas. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que andar en el Espíritu. Sí, Señor. Y mientras la iglesia no ande en el Espíritu, va a andar como lo explicó ayer en los Gálatas, van a caer en la carne. ¿Y cuál Amén. es el fruto de la carne? ¿Ah? Que son pasiones, deseos, apetito, placer, y de ahí van a venir las transgresiones, van a venir los frutos de la carne, que van a ser adulterio, fornicación, pleitos, contiendas, divisiones, ira, enojo, Amén. envidia. Sí, Todo eso Señor. va a venir. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si usted lee los Gálatas, el Espíritu Eterno le habla a Pedro cuando lo reprende, cuando arrastró a Bernabé, Gloria a le Dios. dijo que por su hipocresía, y donde hay hipocresía hoy en día en la iglesia, están llenas de hipocresía. Amén. Sí, Señor. Pastores, hermanas y hermanos, son todos hipócritas. ¿Ah? Ellos, ¿cómo se llama? Andan, no hagas esto, no toques esto. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ellos andan conforme a la carne, ellos andan por... Obras. predican condenación, predican pecado, predican arrepentimiento. ¿Ah? No, si el Señor ya pagó hace 2000 años atrás, el hombre solamente tiene que reconciliarse con el Señor, nada más, porque el Señor no es niño, ¿ah? Que va a venir todos los días a perdonarte. No es un niño que va a venir todos los días a juzgarte. No, Él ya pagó por los pecados del hombre. Él condenó, cuando fue levantado allí en la cruz, Él condenó en su carne, en su cuerpo. Cuando fue allí, dice que condenó en su carne, condenó el pecado, condenó la ley y condenó a Satanás, en cual estaba en esta carne. Gloria a Dios. ¿Ah? ¿Para qué? Para que nosotros andemos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque los deseos de esta carne, dice allí en Romanos 8:7 dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así es. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque esta carne anda buscando lo perecedero. Amén. Busca como dice allí en 2 de Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Gloria a Dios. Porque las cosas que se ven son temporales, Temporales. más las cosas que no se ven son eternas. Gloria a Dios. Por eso el Espíritu Eterno nos enseña en la iglesia, pueblo de Dios. Y nosotros, la iglesia, no ve el pecado en el hombre y la mujer, en su hermano. ¿Cómo yo voy a ver pecado en mi hermana, en mi hermano? ¿Ah? ¿Cómo yo voy a ver un demonio en mi hermana, en mi hermano? Cuando el Espíritu Eterno nos enseña allí en Hebreos 10:14, que con una sola ofrenda nos hizo perfecto para siempre Amén. a todos los Gloria a santificados Dios. Amén. hace 2000 años atrás. Gloria a Dios.
Y dice el Espíritu, nos habla y nos enseña a la iglesia, al pueblo de Dios, que el Espíritu daba testimonio cuando hablaron los profetas, dice, que en aquellos días, dice, haré un pacto con la casa de Israel, dice, haré un pacto con la casa de Israel, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en sus mentes, dice, y ya nunca más me acordaré de sus pecados, dice, y añade, y sus transgresiones. Este fue el pacto que hizo nuestro Señor Jesucristo. Este es un regalo, este es un don de Dios que nos dio, un tesoro que el hombre nos ha sabido buscar este tesoro, nos ha sabido guardar este tesoro. ¿Por qué? Porque mezclaron la gracia con la carne, con rudimentos, con las cosas visibles. Y el Señor le habla a su iglesia, a su pueblo de Dios, que salgan, salir por mío en medio de ellas, para que no seas partícipe de sus plagas, de sus enfermedades. Hoy en día la iglesia, el pueblo de Dios, los evangélicos, católicos, todos están sufriendo de enfermedades, hermanas y hermanos. ¿Por qué? Porque no han querido obedecer a la verdad, no han querido venir realmente madurar, siguen en los rudimentos, siguen muchos bajo el judaísmo, han mezclado la gracia con el judaísmo, imponiéndole carga al hombre, imponiéndole el dedo amenazador, no vayas con esto, no te juntes con esto, dice. Por eso Pablo tuvo que ser fuerte, firme, y peleó por la verdad. Y le dijo a Pedro, tú Pedro es de recondenarte, dice. ¿Cómo? Les decía, antes comíais con ellos, dice. Pero viniendo los otros hermanos, dice, se apartaron, dice, y arrastraron a los Gálatas. Y mezclaron la iglesia con el judaísmo, como hoy en día la iglesia anda bajo rudimentos. Y muchos hermanos evangélicos, misiones, como la adventista, guardan el sábado, otros pongámosle, impiden de comer carne de chancho, otros impiden de tantas cosas. No haga esto, no toque esto, y doctrinas de hombres. Por eso el Señor nos enseña, nos habla, para que nosotros podamos apercibirnos. El Señor les bendiga, la ayuda de mis hermanos. Amén. Vamos a tener una palabra en los Corintios 13. Dice, ¿por qué le habla en 1 Corintios 13? En cual la iglesia de los Corintios, nuestros hermanos, nuestras hermanas, dice que Pablo le habló de este misterio. ¿Por qué la iglesia y ha vuelto a los rudimentos? Y han vuelto otra vez a dividirse, a ver, disensiones, que uno eran de Pablo, el otro eran de Apolo, y hubieron hermanos que uno había tomado la hermana de su padre, estaba con la madrastra. Y así otros hermanos que hubo un desorden. Entonces, ¿pero qué es lo que pasaba en la iglesia de los Corintios? Si dice que todos tenían dones, todos profetizaban, todos tenían dones de sanidades, todos hacían milagros, hablaban en lenguas, tenían profecía, tenían ciencia, la iglesia de los Corintios. Pero le faltaba algo. Había algo que a ellos le había encubierto sus ojos nuevamente. En cual nos enseña allí en 2 Corintios, cuando dice que en los cuales 2 Corintios 4:4 les dice, en 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo, dice, cegó
el entendimiento, dice. ¿Ah? A los incrédulos, dice, en los cuales el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos, dice, para que no les resplandezca, dice, la luz del Evangelio, en el cual es la gloria de Cristo, la misma imagen de Dios, dice. La misma imagen de Dios, dice. ¿Ah? Pero ¿cuáles eran los incrédulos? No le estaba hablando a aquellos que leían el antiguo pacto de Moisés. ¿Ah? No le estaba hablando a su pueblo, a la iglesia. ¿Ah? Que le habían quedado ciegos. La iglesia, mucho. El Dios de este siglo. ¿Cuál es el Dios de este siglo? En cual, cuando nos habla el Espíritu Eterno allí en Romanos 12:2, dice, no os conforméis, dice, que sea, le habla a la iglesia en los romanos, no os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, dice. ¿Ah? Dice, en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. Le hablaba a los romanos, a la iglesia, como le hablaba allí, que el Dios de este siglo había cegado el entendimiento de los incrédulos. Y en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino a este siglo. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo los hombres en Jerusalén, en Israel, en los Gálatas, en Medio Oriente, estaban todos impregnados, sus mentes, sus cuerpos, con Moisés, ¿ah? Con las tradiciones de este mundo, ¿ah? con la ley, ¿ah? Con el fariseísmo, con el judaísmo. Por eso que le habla y les dice allí en Romanos 12:2, no conforméis a este siglo, sino transformados, dice, transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos, dice, para que compruebe la iglesia cuál sea, dice, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, que sea lo que Dios quiere para nuestras vidas, para ti, iglesia, pueblo de Dios. Dios quiere que tú te renueves tu mente, eches fuera todo aquello que es tu carne, que son las costumbres, el ver el pecado al prójimo, el ver, porque tú al ver maldad estás imponiendo una ley. Y la palabra dice en Santiago, dice que el que murmura, hermano mío, no murmuréis el uno del otro, porque el que murmura del hermano, empuja sus manos, juzga la ley. ¿Ah? Pero si tú juzgas la ley y no eres hacedor de ella, sí, hermana y hermano, si la ley nadie la pudo cumplir, solamente la pudo cumplir nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Ah? Por eso que le dice a la iglesia, al pueblo de Dios, que nosotros andemos conforme al Espíritu, no conforme a esta carne. ¿Por qué? Porque Pedro andaba conforme a la carne, a la ley, con judaísmo, y quería, arrastró a la iglesia en los Gálatas. Por eso Pablo tuvo que reprenderlo. ¿Ah? Porque llegó a imponerle costumbres, reglas, judaísmo, como dice allí en rudimentos, ayúdenme hermano, rudimentos al pueblo de Dios, a los Gálatas. Pero Pablo los reprendió, les dijo, si van a andar conforme al Espíritu, conforme a la carne. Entonces aquí es donde el pueblo de Dios cae, porque si leen los Gálatas y leen los frutos de la carne, ellos dicen, no, si fue la fornicación. No, si Pedro trajo el judaísmo, traía la gracia mezclada con el judaísmo y se lo estaba entregando a los Gálatas, le entregó, los apartó del camino. Por eso Pedro tuvo que reprenderlo y decirle, como se lo dijo allí, andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios tiene que andar conforme al Espíritu, no conforme a esta carne.
No, no viendo las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Ah? Porque las que se ven, dice, son temporales, y las que no se ven son eternas, como nos enseña allí el 2 Corintios 4, 18. ¿Ah? Porque dice en 2 Corintios 3, 17, que el Señor es el Espíritu, y donde mora el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque les dijo a los fariseos, les escriba a los que estaban bajo aquella ley, ¿ah? Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará verdaderamente libres. ¿Libres? ¿Libres de cuál? De esta carne, de este cuerpo. Que el hombre y la mujer, dice que esta carne tiene deseo engañoso, como nos habla allí en 2 de Efesios 4:22. ¿Ah? Dice, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Ah? Y renovado, dice, en el espíritu vuestra mente. Nosotros tenemos que separar, hermanas y hermanos, la carne, el del espíritu, y separar la carne y andar conforme a la carne, que sea conforme al espíritu. Perdónenme, Señor, conforme al espíritu, no conforme a esta carne. ¿Ah? El Señor diga a mi hermana que están orando, están clamando. Conforme al espíritu, no conforme a esta carne, porque si andamos conforme a esta carne, vamos a perecer, dice. ¿Ah? Y dice, sé santo, porque Dios es santo, dice. Y nadie entrará al reino de los cielos sin santidad. Pero ¿por qué dijo el Señor así? Porque nosotros teníamos que andar conforme al Espíritu. ¿Y cuándo andamos conforme al Espíritu nosotros? Cuando creemos en aquel sacrificio vivo que hizo Jesucristo allí en la cruz. ¿Ah? No por nuestro sacrificio, no por nuestra obra, no nosotros perdonando pecado ayúdenme, Perdón, el pecado o así. de arrepentimiento, hablando de arrepentimiento, porque la iglesia anda por obra. ¿Ah? Hablan de arrepentimiento. Pecaste 2 días de ayuno. Haz esto y vivirás. ¿Ah? Ya está enfermo el pastor. ¿Se enfermó la hermanita? No tiene que ir el pastor. ¿Se enfermó el hermano? No tiene que ir el pastor. No, hermana y hermano, si Cristo está en ti. ¿Ah? Ayúdanos, Señor. Y nosotros llevaremos enfermedades. Vamos a llevar en nuestros cuerpos nosotros, porque este cuerpo nos quedó para que la fe, hermanita, se active y trabaje. ¿Ah? Por eso dice ahí en Filipenses 3:21, dice que estamos en un cuerpo de humillación. ¿Ah? Cristo vino en un cuerpo de humillación, dice, pero Él fue nuestra justicia allí en el Calvario. Amén. Para que nosotros, y Él pagó en nuestra justicia y nos dio este tesoro. ¿Ah? Para que nosotros andemos por obras de antemano. ¿Cuáles son las obras de antemano? Las que estaban allí con Adán y Eva, estaba nuestro Señor con ellos. ¿Ah? ¿Ah? Aquella. ¿Ah? Para que la misma imagen de Dios va transformando nuestro interior, nuestra mente, de gloria en gloria, como Cristo. ¿Ah? Lo dice la palabra, lo enseña el Espíritu. Por eso dice, renovado, dice, como lo dice allí en Hebreos 9:29. Hebreos 9:29. Dice claramente, dice, ¿cuánto más? Hebreos 9:29. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, dice? En cual mediante el Espíritu Eterno, dice, en cual sufrió a sí mismo sin mancha ante Dios, limpiará vuestras conciencias de todas obras muertas. ¿Cuáles son esas obras muertas? ¿Ah? Las que fue a introducirle Pedro a los Gálatas. Mezcló la gracia con el judaísmo, con, ¿cómo dije antes? Hermana, ayude demasiado. Con rudimentos. El Señor ayude, hermano, están orando, están clamando. Con rudimentos. ¿Ah? Mezcló con rudimentos. ¿Ah?
con judaísmo, con fariseísmo, lo mezcló Pedro. ¿Ah? Por eso fue reprendido por Pablo. Pablo le dijo en Gálatas 2:20, le dijo, pero Pablo dice, con Cristo estamos crucificados, les da a entender a ellos, les dijo, con Cristo estamos crucificados. Ya no vives tú ni vivo yo, sino vive Cristo en nuestras vidas. Dice. ¿Ah? Amén. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Dice. ¿Ah? Y ahora lo que vivo en la carne lo vivo mediante la fe. ¿Para qué? Para que nosotros nos tomemos la fe cuando estamos en angustia, en aflicción, en quebranto, en las enfermedades. Nos tomemos la fe, clamemos a Dios, como lo hizo Pablo. Allí en 2 Corintios 12, cuando dice, he rogado 3 veces, Señor, que quites de mí este aguijón. ¿Ah? Y el Señor le dijo, bástate de mi gracia, porque en mi debilidad se perfecciona mi poder. ¿Ah? Todo tiene un propósito, para crecer nosotros en el Espíritu, para ser maduros en el Espíritu. Por eso el Señor nos habla y nos enseña, para que aprendamos, para que maduremos. ¿Ah? Y no andemos conforme a esta carne, Amén. sino conforme al Espíritu. Porque a Pedro, a Santiago y a Jacob y a todos los apóstoles se le entregó, vino Jesús a cumplir aquella ley. Gloria a Dios. ¿Ah? A cumplirla. Vino a cumplir aquella ley. Anduvo con Pedro, anduvo con Juan, y ellos quedaron impregnados, estaban impregnados con la ley de Moisés. Ellos la tenían en su sangre, en su carne. ¿Ah? Y Jesús anduvo con ellos haciendo milagros, todo. ¿Ah? Lavó los pies, todo. Pero todo aquello eran rudimentos. Amén. Porque Jesús tuvo que salirle al encuentro a un fariseo. ¿Ah? A un fariseo que era estricto en la ley, que era maestro de maestros. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Jesucristo, nuestro Señor, sabía que nuestros hermanos, ellos iban a seguir con los rudimentos. ¿Ah? Iban a seguir con los rudimentos. Por eso le salió a Pablo. ¿Ah? Y le dijo a Pablo le dijo, cuando le salió en el desierto, le dijo, dura cosa es dar contra el aguijón. Amén. Porque, y Pablo iba a la siga de quién? De los discípulos, de los cristianos. Pero los cristianos, Pablo decía que ellos no tenían a Dios, no conocían a Dios. ¿Ah? Pablo nunca fue a la siga de Jesús. Iba a la siga de los cristianos, siga de aquellos hombres que profesaban y pregonaban el evangelio de la gloria de Cristo. Cuando Jesús se le apareció, le dijo, ¿quién eres? Le dijo Pablo. Y se llevó una tremenda sorpresa porque Jesucristo le dijo, una voz le dijo, ¿a quién tú persigues? Jesús, ¿a quién tú persigues? Señor, ¿quién eres tú? Jesús, ¿a quién tú persigues? A Dios. Quedó atónito al ver la gloria del Señor de aquella luz. Entonces hubo contienda en ellos. Amén. Hubo confrontamiento en los Gálatas. Así es, Señor. Lean los Gálatas bien. Hubo confrontamiento en ellos. Porque Pedro, Juan, ellos dijeron, no, nosotros comimos con Jesús, nosotros vimos la obra. Juan le dijo, yo estuve con él en los brazos de él, yo era el hijo amado. Pero tú, ¿qué eres? Le dijo. Le dijeron a Pablo. ¿Ah? Y Pablo le dijo, yo. Dice que él no tuvo un poco en los que tenían reputación. ¿Por qué? Porque Pablo le dijo, yo recibí el Evangelio por fe. Porque la fe es más poderosa que andar por vista, hermana y hermano. Iglesia, pueblo de Dios, tómate de esta palabra, ve allí a 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven. La iglesia que anda en el Espíritu no mira las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, perecen. Todo perece. Todas esas costumbres, todos esos rudimentos, todo eso pereció. Porque Cristo pagó y en la cruz. Amén. Sino que no miramos porque son las cosas que no se ven porque son eternas. ¿Ah? Entonces, iglesia, pueblo de Dios, apercíbete. ¿Ah? Ve a las citas bíblicas. Aquí te estamos hablando por citas bíblicas.
lo que pasó Pablo, lo que pasó con los apóstoles, con los falsos hermanos. Cuando habla de los falsos hermanos, introducidos para espiar nuestra libertad, dice, Jesús dijo, y conoceréis la verdad y lo hará verdaderamente libre. Y Pablo le dijo, para espiar nuestra libertad, eran los fariseos, eran los hermanos de Jerusalén, la iglesia, que entró, que estaban impregnados con el fariseísmo, que estaban llenos de rudimentos. ¿Ah? Por eso cuando el Señor se le apareció, le mostró un lienzo a Pedro, cuando le mostró a Cornelio, ¿ah? Y le mostró a Pedro, y dice que allí venían cuadrúpedos, ¿ah? De todo venían, lagartijas, chanchos, ratones, culebras. Y le dijo, una voz le dijo, Pedro, mate y come. Y Pedro le dijo, no, Señor, porque en mí no ha entrado nunca cosa inmunda. No llame inmundo, Pedro, le dijo. Todavía traía el fariseísmo, traía ¿cómo se llama, hermana? Las tradiciones, la costumbre. El judaísmo, Señor, me ayude. Y rudimento. El judaísmo, los rudimentos, le quedaban a ellos impregnados, porque esto lo impregnó a ellos. Ellos quedaron enfermos, ellos querían sanar su cuerpo. Como hoy en día la iglesia busca sanar su cuerpo porque ellos andan por obra. ¿Ah? Como fue el pueblo de Israel, querían sanar su cuerpo. Pero iglesia, pueblo de Dios, el Señor te quiere sanar tu mente para que Cristo dirija tu mente y seas libre de este cuerpo, de esta carne, que solamente busca ver señales, ¿ah? Obras, andar por obras, ver pecado. Este cuerpo, esta carne, estos ojos ven el pecado en el prójimo. Y cuando tú ves el pecado, andas bajo rudimentos, ¿ah? Andas bajo las obras de la carne, como se lo dijo a Pedro, como se lo dijo a Juan, a Jacob, allí en los Gálatas. Pero Jesús. ¿Ah? Les dijo los frutos del Espíritu, los frutos de la carne. Por eso vamos a leer hoy en día 1 Corintios 13. ¿Qué le dijo la iglesia? A los que danzan, a los que tenían dones, a los que hacían sanidades, a los profetas, a los que tenían ciencia, a los que tenían profecía, a los que hablaban en lenguas angelicales, a los que hablaban en lenguas humanas. ¿Ah? Hoy en día le habla el Señor a la iglesia, pueblo de Dios, ¿ah? Que hoy en día andan conforme a la carne y no conforme al Espíritu. ¿Ah? Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor, y nadie verá de Dios sin santidad. ¿Por qué dijo el Señor así? Que ustedes van y empiezan a juzgar y a hablar del pecado y a imponer carga a la gente. ¿No dijo Jesús, venía a mí todos los trabajados y todos los cargados, que yo los haré descansar, y ustedes le imponen carga a la gente? Amén. ¿Ah? ¿No dice en Isaías 58, cuando dice, este es el ayuno que yo apruebo, dice, hacer justicia al débil, al forastero, da el pan al hambriento, al sediento, vestirlo, al desnudo, dice, ¿ah? ¿Ah? Entonces nacerá tu luz de justicia, dice, como el alba, y das tu justicia delante de ti, y el Señor será tu retaguardia, dice. Hablaba en ese tiempo, y nos habla hoy, porque Jesucristo es el mismo de ayer y el de hoy, dice. Amén. ¿Ah? Y dice, ¿ah? Cuando invocares mi nombre, yo te oiré, dice el Señor Jesús. Y clamares a mí, yo te diré, heme aquí, dice el Señor. Si sacaran el yugo que le han puesto a mi pueblo y el dedo amenazador, dice, ¿cuál era aquel yugo? ¿Cuál era el dedo amenazador? ¿No eran las leyes que le ponían a su pueblo? ¿No eran las cargas, grandes cargas que le ponían a su pueblo? ¿Ah? Cuando ellos ni con un dedo eran capaces de moverla. Porque mientras el hombre ande conforme a la carne, se ha caído de la gracia. Si de la gracia te desligaste, de la gracia habéis caído, le dijo el Espíritu hablando por medio de Pablo a Pedro, a Juan, a Jacob, a la columna de la iglesia. Dios. A un Bernabé que era compañero de Pablo, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Ah? Por eso yo muchas veces el Señor ha hablado por medio de mi boca, no siendo merecedor de este hombre vil. Les dije muchas veces que los pastores, sus obispos, sus profetas, ¿ah? Todos están bajo tinieblas, todos andan bajo potestades, porque ustedes viven hablando del diablo, viven hablando del pecado, viven hablando de transgresiones, viven hablando de potestades y principados. Y el Señor
allí en la cruz, ¿qué vino a destruir? ¿No lo dice en Colosenses 1:18? Él nos libró de las potestades y las tinieblas y nos trasladó, dice, al reino de su Hijo amado. ¿A dónde está el reino de su Hijo? Aquí empieza. El reino de Dios, de la iglesia está aquí. Aquí. ¿Ah? Aquí, hermanas y hermanos. Y nos trasladó, dice, al reino de su Hijo amado. Y nos habla en Colosenses 2:14 o 15, hermanas. Dice que no sujetó a los principados ni a las potestades, sino que la exhibió públicamente allí en la cruz, chufando la cruz. ¿Qué destruyó Jesús allí en la cruz entonces para ustedes? Llamada iglesia, llamados católicos, llamados judíos. ¿Qué es lo que destruyó Jesús? Han tenido un poco este pacto, la sangre de Cristo que fue derramada allí en el Calvario. No destruyó allí cuando fue levantado, y se cumple la escritura que cuando dijo, así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí, en aquel cuerpo, en aquella carne, cuando Jesús murió, en su carne derrotó al pecado, a la serpiente, al diablo. Y la ley, el fin de la ley fue Cristo, porque Él la cumplió. El Señor nos ayude. Y podamos. Por eso, Pablo combatió con los Gálatas, con Pedro, con las columnas de la iglesia, que pues seguían bajo rudimentos, traían mezclados la gracia con el judaísmo, con las tradiciones de hombres, con yugo. Hoy en día le imponen yugo a la iglesia, a sus hermanas, hermanos, y se han dividido. Cada cual levanta una mola en distintos lugares. Por eso le hablo aquí en los Corintios 13. Yo les mostraré un camino mejor, le dijo, el cual amaban en lengua, hablaban en lenguas angelicales, tenían profecías. Amén. Si yo tuviera profecía, si yo entendiera todos los misterios y la ciencia, y tuviera fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada solo. Y si yo repartiese todos mis bienes, el hombre, la mujer bajo este cielo, si no tiene a Cristo en su vida, si no anda en el Espíritu, porque para tener a Cristo hay que ser libres y andar en el Espíritu. Esta es la verdadera santidad. Por eso que dice, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Y cuál es aquella santidad? Que creer lo que hizo Jesús allí en el Calvario. Dios. ¿Cuánto mayor castigo, dice, merecerán aquellos que pisotearen al Hijo de Dios y tuvieron por inmunda la sangre del pacto, en cual fue santificado, y hacían afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuál gracia? La que nos fue dada a la iglesia, a nosotros, sus hijos, su pueblo. Y nos dio este tesoro y lo puso en un vaso de barro, pero Él ya pagó, ya nosotros estamos muertos. Sí, Señor. Por eso es que tenemos que andar en el Espíritu, porque somos personas muertas. ¿Cómo tú vas a andar con esta carne si tú ya moriste con Cristo? Como enseña en Colosenses 3. Si habéis resucitado con Cristo, Colosenses 3. Buscad las cosas de arriba, dice, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, dice, no en la tierra. Cuando en la iglesia te está hablando el Espíritu Eterno, te está hablando de esta carne. Que no ponga la confianza en esta carne, sino pon la confianza en la cosa de arriba aquí, renovando vuestro entendimiento, como nos enseña allí en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, dice. ¿Cuál siglo? Este mundo, pues. Este mundo. A Moisés, no te conforméis a los rudimentos, al judaísmo, no, renovado, dice. Sino poner la mira en las cosas de arriba. ¿Dónde está? No en la tierra, dice. Porque nosotros hemos muerto y nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Y cuando Cristo dice vuestra vida, ¿por qué dice vuestra vida? Porque le pertenece nuestra vida. Pablo dijo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí.
Y Jesucristo pagó un precio por ti, hermana y hermano. Él lo pagó allí en la cruz. Él fuimos comprados, dice. Amén. ¿Ah? Lo que derribó a Adán allá porque fuimos vendidos al pecado, Jesús vino y pagó un precio. Dio su vida, Dios mismo. ¿Ah? Vino y pagó un precio por todos nosotros para llevarnos nuevamente a su gloria. ¿Dónde Amén. estamos ahora? Estamos otra vez dentro del reino. ¿Ah? Estamos Amén. dentro del reino. El reino está aquí, la iglesia, el pueblo de Dios. Ustedes no lo ven. Gloria a Dios. ¿Ah? Por eso nos habla y nos enseña que pongamos la mira que ya no nos pertenece nuestra vida, porque dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifiesta, entonces dice, entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Amén. ¿Ah? Entonces, ¿cómo tú, iglesia, puedes llamar a tu hermano que tiene pecado? ¿Cómo ustedes pueden andar hablando que ven demonios? ¿Ah? Que ven espíritus, que ven ángeles? ¿Ah? Puros deseos engañosos en su carne. Por eso le habla allí en Efesios 6:16. Poned la mira en las cosas de arriba, dice. Ah, no, Señor, sobre todo tomad el escudo de la fe, dice. Hermana Juan, Efesios 6:16. Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del diablo, del maligno. ¿Ah? ¿Pero cuáles dardos? ¿A dónde? ¿Allá arriba? No, iglesia. Son tus costumbres. Son los rudimentos. El judaísmo, el falso evangelio que trajo, que traían los falsos hermanos y lo introdujeron en la iglesia y arrastraron a nuestros hermanos. ¿Ah? Por eso dice en Romanos 12:2, dice claramente, lo dice, no os conforméis a este siglo, dice, cuando está hablando de este siglo, de aquel tiempo, hace 2000 años atrás, estaba hablando de Moisés. No se conformen a este siglo, no se conformen a las cosas de aquí, a la religión, no. No conforméis a este siglo, dice, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, dice, para que comprueben la iglesia, compruebe usted, hermana y hermano, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y lo habla allí en Hebreos 9:29, dice, cuanto más la sangre de Cristo, dice, en cual mediante el Espíritu Eterno, dice, sufrió a sí mismo sin mancha delante de Dios, limpiará, dice, vuestras conciencias de toda obra muerta, para que sirvan al Dios vivo, dice. ¿Ah? ¿Cuáles son esas obras muertas? Todos aquellos rudimentos que estaban en la iglesia. ¿Ah? Lavamiento de manos, lavamiento de pies, bautismo, todas esas cosas. Eran las doctrinas que traían de ellos de Cristo. Pablo, que sea Pedro, Juan, Jacob, lean bien la escritura, donde hablan en Gálatas. ¿Ah? Pedro arrastró la iglesia a Bernabé y la sacaron del camino. Y Pablo tuvo que volver nuevamente a instruirlos, tomarlos como niños, a darle de beber leche, como lo habla aquí en Gálatas 3. Os di de beber leche, no vianda y no soy capaz. ¿Ah? Todavía dice. Por eso le habla allí en Hebreos a la iglesia, al pueblo de Dios. 5:11. Por cuánto habéis sido hechos tardos para oír, debiendo ser ya más hechos por tanto tiempo, tiene necesidad que les vuelvan a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y han venido a ser tales que son niños. Y todos aquellos que participan de la ley son expertos en la palabra de justicia. ¿Ah? Porque el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado la madurez y pueden discernir el bien y el mal, hacer justicia. Por eso le habla ahí mismo a la iglesia, al pueblo de Dios le habla ahí mismo, en Hebreos 6:1. Por lo tanto ya, dice, iglesia, pueblo de Dios, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, del bautismo, de imposición de manos, de la resurrección de los muertos, etcétera, etcétera. ¿Ah? Y le vuelve a hablar a la iglesia allí, en Hebreos 13:7.
les dice a la iglesia, al pueblo de Dios, dice, acordaos de vuestros pastores, dice. Acordaos, iglesia, de vuestros pastores, si no se dejan engañar, porque ustedes dicen que hay que sujetarse a los pastores, hay que sujetarse a la iglesia. Pero allí en Hebreo 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios. ¿Ah? Y, hermano Juan, 13:2. Hebreo 13:2. Hebreo 13:2. Ayuda a su hijo. Están estudiando. Hebreo 13:7. Hebreo 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios. ¿Ah? Sí. Y Considerad. considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. Nos está dando a entender el Señor que nosotros debemos meditar y poner juicio si está bien lo que está hablando o lo que está profesando a la iglesia. ¿Ah? Y imitar su fe, dice. Amén. Porque Jesucristo es el mismo de ayer y el de hoy, dice. ¿Ah? Y nos enseña más abajo. ¿Cómo dice más abajo? No dejéis llevar de doctrina No diversa. dejéis de llevar por doctrina diversa y extraña, dice. ¿Ah? Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, con la verdad. Y la verdad nos hará libre. Gloria a Dios. ¿Ah? Porque aquellos No con viandas, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se que han nunca ocupado de aprovecharon ellas. a aquellos que se ocuparon de ellas. Porque nosotros tenemos un altar, dice. Cuando tienen derecho de comer, los que sirven al tabernáculo terrenal. Porque nosotros tenemos un tabernáculo. ¿Ah? ¿Cuál? En el Espíritu. Gloria a Dios. La iglesia en el Espíritu. ¿Ah? Aquí, la iglesia. Una sola. Un Espíritu. ¿Ah? Amén. Un mediador. Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por eso le habló aquí a los Corintios. Amén. Y les dice, Corintios 13:10. el amor es sufrido, es benigno, dice. Aquí está hablando el Espíritu eterno. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gloria a Dios. Allí no hay carne. No está la mente del hombre, no están los ojos del hombre. Por eso aquí le da a entender el Espíritu. El Señor mismo le está hablando a la iglesia, a los evangélicos, a todo el mundo, ¿ah? Que está lleno de rudimentos, está lleno de manipulación del Evangelio. Unieron la gracia con el fariseísmo, con el judaísmo, con rudimentos. Le pusieron carga a su pueblo, el dedo amenazador. ¿Ah? Y hablan vanidad de vanidades. ¿Ah? Bajo tinieblas sus ministros, sus pastores, porque no le ha resplandecido la luz de Cristo. ¿Ah? Duermen, ellos duermen, ahí están durmiendo en la iglesia todos los días, les enseñan lo mismo, cantan lo mismo, no se aburren de cantar lo mismo, no se aburren de hablar todos los días lo mismo. Hablen cosas nuevas, esto nuevo. ¿Ah? Este es el tesoro de Dios, como nos enseña allí en Corintios 2:6, dice, más hablamos sabiduría con aquellos que han alcanzado madurez, no sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, más hablamos sabiduría en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Cuándo fue eso? Allá fue, cuando estuvimos con Él unidos, en el paraíso estábamos con Dios, con Jesucristo, con Él estábamos unidos. ¿Ah? Pero cuando cayó Adán y nos vendió al pecado, entramos en esta carne y se alejó Dios de nosotros, Señor. ¿Ah? Por eso tuvo que venir otra vez. Por eso que dice, ¿ah? Este misterio que no le fue revelado ni a Moisés, ni a David, ni a Salomón, con toda la sabiduría. No, porque este fue el misterio que fue oculto. El misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para nosotros, para la iglesia. Porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Porque en ese tiempo había hombres sabios. Había hombres sabios. Daniel era sabio. Y así muchos hermanos. Pero no la entendieron. Porque esto fue revelado para la iglesia. Cuando viniera Cristo mismo,
Él es el monte Sión, la ciudad del Dios vivo. Jerusalén, la celestial, está aquí con nosotros. ¿Ah? Ahí, Él es en el Espíritu, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso que dice que nosotros somos el verdadero monte Sión del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, la compañía de millares de ángeles. Dios. ¿Ah? La compañía de millares de ángeles. Dios. De los primogénitos del Cristo en los cielos, el Dios y juez de los espíritus, de los justos hechos perfectos. ¿Por qué? Porque Él lo hizo perfecto con un solo sacrificio a todos los santificados. Eso fue el regalo que nos dio a nosotros la iglesia, ¿ah? En cual metieron los falsos hermanos en aquel tiempo, introdujeron sus herejías a la iglesia, al pueblo de Dios. Y después que murieron los apóstoles, caminó 70 años bien, y luego la iglesia cayó, quedó mezclada con el fariseísmo, con los rudimentos. Y nuestros hermanos, cada uno salió para cada lugar. Por eso que dice que se levantó el dragón contra el Señor. ¿Ah? Pero el Señor lo venció. ¿Ah? Lo venció, nos quedó esta debilidad para que nosotros la fe la activemos. ¿Ah? Porque esta carne siempre va a querer tirar para este mundo. ¿Ah? Esta carne viene impregnada con Moisés, viene impregnada con rudimentos. ¿Ah? Porque desde chicos nos sometieron a un sistema, como están en la iglesia, metidos en un sistema, los evangélicos, sometiéndose a estos emperadores, ¿ah? Que son hombres perversos, que cambiaron la gloria de Dios corruptible por la gloria del hombre a incorruptible. ¿Ah? ¿Ah? De carne, ellos son carne nomás. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y aparta su corazón de Dios, dice. ¿Ah? El Señor nos ayude, nos fortalezca, y podamos nosotros andar en su presencia, en el Espíritu, porque aquí está hablando en el Espíritu el Señor. Aquí no hay carne. Cuando empieza a hablar el Señor en el Espíritu, el Señor mismo, a la iglesia, al pueblo de Dios, porque el Señor no es Dios de caballo, no es Dios de vaca. Dios engendra hijos en el Espíritu, como le dijo a aquella mujer samaritana. ¿Ah? Ya no adorarán más en aquel monte donde fue dado los mandamientos, la ley, las bendiciones, las maldiciones. ¿Ah? A la samaritana le dijo, ya no adorarán más en aquel monte donde fueron dadas las maldiciones y las bendiciones, la ley, Moisés. Ni adorarán más aquí en Jerusalén, donde estaba, creo que estaba allí, el templo. ¿Ah? Sino que de tal adoradores buscaba a Dios que la adoren en el Espíritu y en verdad, porque Dios es el Espíritu. Y conoceréis la verdad, iglesia, y la verdad los hará libre. Como le dijo aquel varón Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, dice. ¿Ah? ¿Ah? Mirá al viento, dice, como sopla, dice. Las nubes van de un lugar y otro, más. El viento la empuja de un lugar y otro, más. Oímos su sonido, pero no sabemos de dónde viene y a dónde va, dice. Así todo aquel que nace en el Espíritu, dice. Los guía el Señor, pues, porque no, Él pagó el precio y ya no vivo yo, dijo Pablo, sino Cristo vive en mí. Como nos habla y nos enseña allí, 1 Corintios 6, 17, el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Y si Cristo está en ti y ya no vives tú, iglesia, pueblo de Dios, que estás lleno de rudimentos, están bajo tinieblas porque sus pastores, en cual ustedes les pagan para que los tengan bajo tinieblas, bajo potestades, no le han dicho la verdad. Como dice allí en 2 Corintios 4:4, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, en el cual es la gloria de Cristo, la imagen misma de Dios. Esa es la que está, es la iglesia. Dios, Cristo, en el Espíritu. Ustedes no lo ven, como no lo vieron en Jesús. Aquellos hombres que decían que tenían sabiduría, entendían,
el Torá, entendían la ley, no vieron en Jesucristo, que era el Cristo que venía a sacarlo, ¿ah? Y hacerlos libres. Ahora Cristo pagó un precio hace 2000 años atrás, lo hizo libre, y ustedes siguen esclavizados en su carne, en su rudimento, en fariseísmo, en judaísmo, ¿ah? Imponiéndole yugo a su pueblo, el dedo amenazador. ¿Ah? Haz esto, no toques esto, no guste esto, en doctrina, en conformidad y mandamientos de hombre, cosas que todas destruyen con el uso. ¿Ah? Como lo habla en Colosenses. ¿Ah? Por eso le habla aquí el Señor mismo, le dice: el amor es sufrido, es benigno. El Señor, donde está el Espíritu, donde está el Señor, que es el Espíritu, donde está Él, dice que Él es benigno, su Espíritu. ¿Ah? No hay envidia en Él. Él no es fantasioso, no se envanece. El Espíritu no hace nada indebido, el que anda conforme al Espíritu. No busca lo suyo, como lo hace la iglesia. Ustedes, bajo este cielo, iglesia, pueblo de Dios, apercíbete, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Buscan gloria, honra unos por otros, ayunan para combatir entre ustedes. ¿Quién lo usa mal, Señor? ¿Ah? Pero no se dan cuenta que está el misterio de iniquidad controlando a ustedes, iglesia, católicos, y al mundo entero lo está controlando el ministerio de la iniquidad. ¿Ah? El espíritu de mentira, de engaño, que dice el Espíritu Santo, en cual operan los hijos de desobediencia, dice, porque no quisieron creer en el amor de la verdad en Jesucristo, al pacto que hizo allí en el Calvario hace 2000 años atrás. Por eso el misterio de la iniquidad, el inico se sentará, dice, en el templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? Nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió allí en la cruz, ya no se querían más los templos hechos por manos de hombres, como lo habla allí en Hebreos 7:48. ¿Ah? Ya no habitaré más el templo hecho por manos de hombres. No fueron todas estas cosas hechas por mis manos, ¿sí? ¿Ah? Duros de cerviz, duros de cabeza. Ustedes siempre están resistiendo al Espíritu Santo. Se los dijo a ellos. Y nos vuelve a hablar a nosotros cuando les dice aquí en Juan 17 en adelante, dice: me enviaré el Consolador, dice. ¿Ah? El Espíritu de verdad, dice. Y dice también: vendré yo, mi Padre, y haremos morada en vuestras vidas. Y nos habla allí en 1 Corintios 3:17. Dice: ¿no sabéis que vosotros sois templo de Dios, donde mora el Espíritu de Dios? Gloria a Dios. Nos enseña y nos habla. Somos el templo viviente. ¿Ah? Gloria a Dios. Porque estamos en el monte de Sion, en la iglesia viva, Gloria a Dios. del Dios vivo. ¿Ah? Por eso que dice, ¿ah? Todo lo sufre, todo lo no, dice, no se goza no hace nada en vida, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Ustedes buscan lo suyo, no buscan a su hermano y no lo ayudan cuando su hermano está débil, está enfermo, está sin trabajo, ¿ah? Está herido. Eso es lo que hizo Cristo. Vino a buscar al débil, a los menospreciados, a los vituperados, ¿ah? Al vil. Aquellos, dice, que vino a buscar. Los levantaría para avergonzar a ustedes mismos. ¿Ah? Ya que por la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, dice. Esto es locura para ustedes. Nosotros, dice que venimos a revolucionar, hermana Juan. ¿Qué venimos? Como dijo Pablo. Que estaba loco, pero bendita locura. A revolucionar, Eso es revolucionar.
Ahí vienen los que revolucionaban, hacían, dividían, dice Pablo, venía. Por eso dice que el Señor, el Espíritu Santo nos enseña cuando le habla en 2 Corintios 11, le dice a los hermanos, toleradme un poquito de locura, ese. Toleradme hermano, un poquito de locura. Y dice aquí, en Corintios 11, 2 Corintios, sí, dice, ojalá me toleraras un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Virgen pura, dice, virgen, sin rudimentos, sin judaísmo, porque Dios no es religión. Una virgen pura, en el Espíritu, que ha creído en su sacrificio, que ha creído en Romanos 2:8, que sea 8:2, que dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró de la ley del pecado y la muerte. Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo. Hebreos 2:14, dice, por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, él participó de lo mismo para destruir por intermedio de su muerte, dice, al que tenía el imperio de la muerte, ¿en cuál era? Satanás. Se lo dijo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque allí, cuando Cristo fue levantado en su carne, condenó y destruyó a la serpiente, a Satanás. Y Hebreos 10:14, con un solo sacrificio lo hizo perfecto para siempre a todos los santificados. Y ya no se acordará nunca más de sus pecados y sus transgresiones. Y Hebreos 6:28, hermana Juan, dice que vendrían sin ninguna. Yo soy 6:28. Hebreos 6:28. Yo soy casi. 6:28. No. 6:28. No sé el 6:28. No, si sale el 6, mi hermano, yo soy. Sí, Hebreos 6:28. no sale 28. O 9:28. Hay que buscarlo. 9:28, sí. ¿Qué dice? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Amén. Para salvar Amén. a los que le esperan. Amén. Dice que Él vendría sin ninguna relación con el pecado. 9:28. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, hermanas y hermanos, que conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y el Señor es el Espíritu, donde muere el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Andad en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Jesús vino a morar en nuestras vidas sin ninguna relación con el pecado. ¿Por qué? Porque Él condenó el pecado y la muerte y en la cruz hace 2000 años atrás y le puso fin a la ley. ¿Y por qué ustedes evangélicos, católicos y el mundo viven hablando de pecado? Viven hablando de transgresiones, viven hablando de brujos, viven hablando de los muertos, de los ángeles. Todas esas cosas son temporales. Por eso les habla allí en 2 Corintios 4:18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, dice. Más las cosas que no se ven son eternas. Jesús le puso fin al pecado, fin a la ley. Ya no hay demonio, ya no hay diablo. Y bien vino a morar, dice, al templo del hombre. Sin relación con el pecado. Por eso nos habla aquí en 1 Corintios 13, dándole a entender cómo actúa el Señor en el Espíritu. Dice que Él no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, dice, todo lo sufre
cuando andan en el Espíritu, aunque te insulten, aunque te dañen, aunque te vivan criticando, aunque estés enfermo, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Por eso le habla allí en segunda de Timoteo, hermana Juan. 2:24. 2:24. Los siervos del Porque Señor. el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad Amén. y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. La carne, su mente, porque nos quedó este cuerpo de humillación. Por eso dice en 2 Timoteo 2:24, los siervos del Señor no deben ser contenciosos, sino amables para con todos, sufridos, aptos para enseñar, que con mansedumbre, y mansedumbre está dentro de los frutos del Espíritu, el amor, el mayor de ellos. Corrija a los que se oponen, quizás Dios les conceda que se arrepientan. Amén. Y escapen del lazo en el cual están cautivos, en esta carne. Amén. De eso está hablando, de la carne, de su mente, en cual están las costumbres, los rudimentos. Moisés es mucho, hermano y hermana. Hay que tener paciencia con ellos, hablarle, sobrellevar al débil, de poco ánimo, lo enfermo. Eso que le está enseñando. Por eso aquí nos enseña, dice, el amor es todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Todo lo soporta. Si tu hermano es un varón, si la iglesia estaría llena, hermanas y hermanos, la iglesia no hallaría a dónde meter personas. Pero ustedes no entendieron el corazón de Cristo. El Señor es el Espíritu. No lo entendieron. El amor nunca deja de ser, pero porque las profecías acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Le estaba hablando a la iglesia de los Corintios, como le habla a los Gálatas, a los hebreos, a los romanos. Las profecías acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando vengan los perfectos a morar Cristo y anden en el Espíritu, entonces todo aquello se acabará. Cuando yo era niño, dice el Espíritu Eterno, habla Pablo, que cuando él estaba allí con la ley de Moisés, cuando yo era niño, jugaba como niño, juzgaba como niño, más ya cuando fui hombre, dice, dejé lo que era de niño, dice. Ahora, iglesia, pueblo de Dios, ven por espejo puramente, dice. ¿Por qué? Le dice así, porque todavía no ha salido ese velo. Amén. No salía ese velo que estaba en la iglesia, en los Corintios, en los Gálatas, en Pedro, en Juan, en Jacob, en los falsos hermanos que se introdujeron en la iglesia hasta que echaron fuera a nuestros hermanos, y cada uno está en una parte, está en un lugar, otra pierna está en tal país, hay dedos en tal país, y así está la iglesia. Pero cuando venga el Señor se unirá nuevamente la iglesia. Estamos unidas en el Espíritu, pero en aquel día seremos uno solo, como hoy en día. Gloria a Dios. Allí no hay el Espíritu, uno solo. Amén. Allí hay griegos, ahí no hay excepción de personas. Por eso nosotros ya no andamos conforme a esta carne. Tenemos que ver las cosas en el Espíritu. Por eso Pablo habla aquí en 2 de Corintios 5, 28, 27. Dice que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas las cosas fueron hechas nuevas. Está todo acabado, está todo listo.
La iglesia de Cristo está aquí en la tierra. ¿Ah? El reino de Dios. ¿Ah? Y seremos levantados en gloria con Cristo. Por eso nos enseña aquí, que todavía dice, ahora vemos por espejo oscuramente, entonces veremos cara a cara cuando salga que velo. Veremos cara a cara, como nos enseña allí en 2 Corintios 3. 2 Corintios 3. 17. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando cara a cara, dice, como dice allí, entonces veré cara a cara, como yo fui conocido. Por tanto, nosotros todos mirando cara a cara, descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen del Señor, como por el Espíritu del Señor. ¿Ah? Y los corintios todavía estaban aquí. Por eso dice, cuando yo era niño hablaba como un niño, jugaba como un niño, juzgaba como un niño, más cuando ya fui hombre, ya dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, sí. Entonces veremos cara a cara, como yo fui conocido, como cada hermano fue conocido, cómo andaba. ¿Ah? Ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, mayor de ellos el amor, porque Cristo es amor. ¿Ah? Y es espíritu. ¿Ah? Y no vendría a habitar el templo de sus manos de hombre, sino en nuestra vida. Y si Cristo está en ti, hermana y hermano, ya no andes conforme a esta carne como llegó Pedro a los Gálatas y los falsos hermanos que se introducían en la iglesia para destruir a nuestros hermanos, hermanas. ¿Ah? Porque lo profetizó el Espíritu Eterno por medio de Pablo allí en Hebreos, en Hechos 19, 28. Dice que lloró y rogó a los hermanos por 3 años con lágrimas en sus ojos. Dice, a cada hermano le explicaba, le decía, sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perderán el rebaño. Y de ustedes mismos se levantarán, de la propia iglesia se levantarán. ¿Ah? Y arrastrarán tras de sí a los discípulos. Y lo arrastraron, hermanas y hermanos. ¿Ah? Por eso Pablo tuvo que hablarle a la iglesia de los Gálatas. Le habló a los romanos donde se desgarró el corazón. ¿Ah? Para darle a entender a la iglesia. ¿Ah? Se desgarró su corazón en los hebreos para darle a entender a la iglesia que ya todas esas cosas eran rudimentos. ¿Ah? ¿Ah? Era la fe de la doctrina de Cristo en el rudimento, como enseña allí en Hebreos 6:1, dice. Por lo tanto, ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos, iglesia, adelante, no echando, vamos adelante, dice, no echando el fundamento de arrepentimiento, de obra, muerte de la fe en Dios, del bautismo, de posición de mano, de recesión, todo eso, lavamiento de piel, de todo eso eran cosas de niños. Que el Señor le bendiga, hermanas y hermanos, que puedan analizar el mensaje. Este es un tesoro que hay aquí, y un código en el Espíritu, para que lo puedan entender, puedan analizarlo, escudriñen. El que me busca me halla, dice. El que me busca me hallará, dice. Y nadie verá la gloria de Dios sin santidad, dice. Lo dice. Pero ¿cuándo estamos en santidad nosotros? Cuando estamos dentro del pacto. Aquel pacto que habla en hebreo, allí, 10:14, que con una sola ofrenda nos hizo perfecto para siempre. Y este pacto que haré yo con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Y ya nunca más me acordaré de sus pecados. Y añade sus transgresiones, dice. Y nos enseña allí en Romanos 10:4. El fin de la ley es Cristo. Romanos 8:4 dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado la ley del pecado y la muerte. ¿Cómo, hermana y hermano, si dice que la carne no se somete al Espíritu? Entienda, hermano, dice que no se somete al Espíritu. Y nos vuelve a hablar allí en Romanos 8:7, dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Tampoco pueden, dice.
Y Pablo le dijo allí en Romanos 12, cuando dice, vendré a las visiones, a las revelaciones del Señor. Dice que le dijo, he rogado 3 veces al Señor que quite este aguijón en mí. ¿Ah? Pero el Señor le dijo, Pablo, bástate a mi gracia porque en mi debilidad se perfecciona mi poder. Cada uno llevará su carga, hermana y hermano. ¿Ah? Basta yo con mi carga, basta con tu carga, hermano, y anda en el Espíritu, no juzgue a tu hermano, sino más bien no pone el tropiezo en él. ¿Ah? Si vosotros sois espirituales, restauradle en el Espíritu, con espíritu y mansedumbre a tu hermano, ¿ah? Hablándole y llevándolo nuevamente a la verdadera fe, a la verdadera gracia. ¿Ah? Este don que fue dado de Dios, este don que irrevocable, con cual lo habla allí en Romanos 11, 29, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la iglesia tenía dones. ¿Ah? Y el llamamiento de Dios, hermana y hermano, bendice a tu hermano, levántalo, restáuralo, pero con la palabra, porque la palabra es espíritu y vida. ¿Ah? Dios le bendiga a la iglesia, pueblo de Dios, a todos mis hermanos sobre la faz de la tierra. Yo nada tengo, yo nada soy. ¿Ah? Solamente soy un parlante en las manos de Dios que por misericordia ha tomado este vino. ¿Ah? Bendiciones para la iglesia, para el pueblo de Dios. Y sé que Dios bendecirá cada oído para que por medio de esta gracia sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento y resplandezca la luz de Cristo. ¿Ah? Y si la carne no se somete al Espíritu, ¿cómo ustedes pueden andar buscando sanidades? ¿Ah? ¿Cómo ustedes pueden andar buscando cosas, dice, no mirando las cosas que se ven? Dice, como nos habla allí en 2 Corintios 4, 18, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Iglesia, pueblo de Dios, ¿ah? Anda en el Espíritu y discierne por medio de su palabra. El Señor le bendiga a cada hermana y hermano y compartan esta bendición, compártanlo con la iglesia, los hermanos, los varones, los pastores, porque el mundo está bajo una religión, está bajo de un yugo. Ellos hablan de obras de arrepentimiento, tienen dogmas, tienen judaísmo, muchas iglesias, todo. ¿Ah? Y sus pastores, muchos pastores, casi el 90%, están bajo tinieblas, bajo potestades, porque no les ha resplandecido la luz del Evangelio. Porque en Cristo, en Él está la vida y la vida es la luz de los hombres. Bendiciones y gracias, hermano Carlos. Dios les bendiga mucho. Amén. Que Dios bendiga esta palabra, haya caído en su corazón. La verdad, todo lo que esto es espiritual, porque el Hijo de Dios, si usted es un Hijo de Dios, el Espíritu debe cantar, no conforme a la carne, y que Dios les bendiga. ¿Algunas palabritas? ¿Cuita? Y como dice Romanos 8:14, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu así morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:14, y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Amén. Bendiciones. Un abrazo. La gloria es para Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre.